Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del maravilloso mundo de la resonancia magnética. Hoy vamos a hablar de la cardio-RM, un vídeo que me habéis pedido muchísimo. Por supuesto, la anatomía del corazón es muy compleja. Nosotros no somos cardiólogos ni médicos, por lo cual vamos a aprender exclusivamente lo que os van a pedir. Y lo que os van a pedir es lo siguiente. Mirad, el corazón es parecido a un cono de estos, a un cono de un cucurucho de helado, ¿no? Entonces, el problema que tiene, o una de las dificultades que tiene, es que en cada persona está colocado de una diferente forma. Hay gente que lo tiene más horizontalizado, más verticalizado, más hacia la derecha, girado hacia la izquierda, depende. ¿Qué ocurre? Pues que en un estudio de RM cardíaca, no tenemos planos sagital, coronal, axial, como podemos tener en una rodilla, en un cráneo, ¿no? Sino que los planos van dirigidos sobre las cavidades cardíacas. Entonces, empecemos por ahí. El corazón está compuesto por 4 cavidades cardíacas: la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Estas son las 4 cavidades que tiene el corazón. Luego, lo que también es muy importante y nos van a pedir es el estudio de esta válvula de aquí, ¿vale? La válvula pulmonar y la válvula aórtica, ¿vale? ¿Nos pueden pedir alguna válvula más? Sí, vamos, la tricúspide o la mitral. Yo la verdad es que llevo muchos años enseñando cardio-RM y yo creo que 1 o 2 veces me han podido pedir alguna válvula de estas. Normalmente no la suelen pedir. Las que sí que entran en rutina son la pulmonar y la aórtica, ¿vale? Y, por supuesto, el estudio de las 4 cámaras. Bien, deciros, depende de la patología del cliente, del paciente. Normalmente el estudio cardíaco se centra sobre todo en el ventrículo izquierdo y el aurícula izquierda, ¿vale? Y a no ser de que haya algún tipo de patología en el lado derecho, que entonces sí que se hace, pero normalmente solamente se hace el izquierdo. Ya os digo, a no ser de que haya una patología. Eso lo especificará el cardiólogo o el radiólogo. Como sé que es bastante complicado el tema, lo que os he hecho ha sido unos apuntes, ¿vale? Os he hecho unos apuntes de todo lo que vamos a ver en este vídeo y en el próximo vídeo. Todo está resumido aquí. Es como una especie de notas, como una especie de apuntes para que os lo podáis llevar a la máquina. En este libro podéis tomar notas, podéis poner vosotros vuestras notas de interés o lo que queráis. Y bueno, lo he puesto a la venta por 2 euros, creo que son 2 euros, porque bueno, le tengo que dar algo de valor al trabajo que hago. De estos 2 euros, como podéis imaginar, la editorial se lleva un gran porcentaje, el transporte otro gran porcentaje, impuestos, es decir, a mí prácticamente no me queda nada, pero bueno, es una forma de darle valor y que si lo queréis coger, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Simplemente pincháis aquí en el enlace y entonces podréis, y os lleva a la página. Dicho esto, como os he dicho, los planos para estudiar el corazón lo vamos a estudiar con planos en referencia a las cavidades cardíacas. En este caso, este es uno de los planos con los que se suele estudiar el corazón. Como podéis ver, paso por la mitad la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿vale? Entonces este sería un plano que vamos a estudiar. Vamos a dejarlo ahí. Lo vamos a ver más adelante un poquito más en profundidad. Vale. Como podéis ver, este plano, para que veáis, este plano, su referente anatómico en la resonancia magnética es este. Como podéis ver, tengo el ventrículo izquierdo, que sería esta parte de aquí, ¿vale? El ventrículo izquierdo, y tengo la aurícula
derecha, que es esta parte de aquí. ¿Vale? Y estos son trocitos de vaso y trocitos de vasos que vamos pillando, que sería este, este y este. ¿Vale? Más o menos. Otro plano sería si existe una patología del ventrículo o de la aurícula derecha, del lado derecho, tendríamos que hacer este mismo plano, ¿vale? Que es como si dijéramos un sagital del lado derecho del corazón. Bueno, y básicamente esta sería la imagen en la resonancia magnética. Esto será el ventrículo derecho y esto será la aurícula derecha. Aquí no se ve, pero aquí estaría esta válvula de aquí, estaría aquí. Hay veces que se ven. Bien. Otro plano. Otro plano importante es cortar el corazón como si dijéramos un axial, ¿vale? De arriba, normalmente empezamos aquí en el plano valvular y nos vamos y vamos bajando hacia el ápex, hacia la punta, ¿vale? Esto de aquí, eso sería el eje corto, ¿vale? También llamado eje corto. Bien. Y más o menos esto es lo que vamos a ver. Por un lado, el ventrículo izquierdo con todo el miocardio, con todo el músculo, porque no sé si sabéis que el ventrículo izquierdo es el que realmente bombea, es el que tiene la masa muscular para bombear. En cambio, el ventrículo derecho, ¿veis? Apenas tiene masa muscular. Mirad, aquí lo vemos. Fijaros qué pared tiene aquí, más gordota, mirad, fijaros. Y este tiene pues una pared mucho más finita, ¿vale? Es decir, el ventrículo, esto es como un axial del corazón. Esto sería el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Bien, también es importante que, como habéis visto antes, yo he cortado a la mitad. Si yo corto el corazón, como si dijéramos a la mitad de los ventrículos, mi imagen es esta. Pero es muy importante, luego lo veremos, tener una imagen también de la zona valvular, de esta zona de aquí, donde están las válvulas. Entonces, vemos lo que comúnmente, esta imagen de aquí, perdonad, lo que comúnmente se llama el champiñón o la seta, como lo queréis llamar, ¿vale? Esto también es una imagen que tenéis que mantener en la mente porque es importante cuando veamos los planos. Bien, y quedaría otro corte que sería cortar el corazón por la mitad, como un coronal del corazón, para obtener precisamente esta imagen, que serían las 4 cámaras, cortado como está en esta imagen de aquí. Vale, anatómicamente, esto es lo que se ve. Ventrículo izquierdo con su pared muscular grande, ventrículo derecho con su pared muscular un poquito más delgadita, aquí estaría una válvula, aquí estaría la otra válvula, aurícula izquierda y aurícula derecha. Esto lo llamamos comúnmente como 4 cámaras, porque vemos las 4 cámaras del corazón. Vamos ya a lo que son los planos, propiamente dichos. Bien, los planos. Como antes os he adelantado, aquí no hay sagital, coronal, axial, esto no existe. ¿Vale? Aquí lo que existe son 2 cámaras, cuando vemos 2 cámaras, o también se llaman ejes largos, 2 cámaras del ventrículo derecho o 2 cámaras del ventrículo izquierdo, porque veremos, o también ejes largos, ¿vale? Porque vamos a ver la aurícula y el ventrículo, o bien del lado derecho o bien del lado izquierdo. El eje corto, que eso es cortar en axial el corazón, ¿vale? Que va desde las válvulas hasta el ápex, ahora lo vamos a ver tranquilamente. 4 cámaras, pues es como si dijéramos un coronal del corazón, porque vamos a ver las 4 cámaras, y luego hay una especie de planos oblicuos que se llaman 3 cámaras, que es, vamos, lo tenéis que hacer siempre sí o sí, o tracto de salida del ventrículo izquierdo. Bien, estos son lo más común. Esto lo van a pedir siempre, estos 4 planos. Y si hay patología del ventrículo derecho, habrá que hacer estos 4 planos y luego el 2 cámaras del ventrículo derecho y el tracto de salida del ventrículo derecho. Lo vamos a ver ahora detenidamente.
Como bien he dicho, el corazón en cada paciente está colocado de una determinada forma. Entonces, como nos tenemos que guiar, tenemos que buscar los planos para poder hacer el estudio. Bien, como partimos normalmente de los localizadores de la máquina, que son coronales, sagitales y transversales, pues vamos a seguir religiosamente este camino. Hay muchas formas de hacer la cardio, muchas. Yo os voy a enseñar la que yo sigo y la que para mí es la más fácil, que es esta de aquí. Yo parto de los localizadores que me da la máquina, consigo un falso 2 cámaras, es decir, un 2 cámaras no muy aceptable porque no lo puedo programar bien, entonces hago un falso 2 cámaras, o también llamado 2 cámaras aproximado. De ahí consigo un falso 4 cámaras o un 4 cámaras aproximado, y con estos dos ya puedo programar un eje corto. Teniendo un eje corto bueno, ya puedo volver a repetir el 4 cámaras, pero esta vez voy a conseguir un 4 cámaras verdadero, y ya una vez con un eje corto y un 4 cámaras, ya puedo hacer un 2 cámaras, que lo vuelvo a repetir aquí, 2 cámaras verdadero. Si hubiera patología en el ventrículo derecho, voy a hacer un 2 cámaras del ventrículo derecho, y luego finalmente voy a terminar por un 3 cámaras, y si hubiera patología en el ventrículo derecho, un tracto de salida al ventrículo derecho. Este es el estudio. Con esto tenéis el 90%, por no decir el 100%, de un estudio de cardio, con estos planos. ¿Vale? Luego, sí que es cierto que existen varios estudios, tipos de estudio en la cardio, pero todos llevan la misma geometría. Es decir, lo explicaré un poquito más adelante, pero imaginaros que yo hago esto para hacer una función, un estudio funcional del corazón, y luego si quiero hacer un estudio de viabilidad del corazón, ya sé que esto os está sonando a chino, pero no os preocupéis que todo esto lo vais a entender. Si yo quiero hacer un estudio de viabilidad, voy a utilizar los mismos planos que para la funcional. Y si voy a hacer una perfusión, utilizo los mismos planos que la funcional. Y si voy a hacer un mapping, utilizo los mismos planos que la funcional. Es decir, los planos son siempre los mismos. Esto es como en una rodilla, que tú quieres hacer un sagital T1 y ahora quieres hacer un sagital T2. Es lo mismo, cambia la secuencia, pero la geometría es la misma. En el cardio igual. Como bien he dicho, vamos a seguir religiosamente estos pasos, que ya os digo que es mi forma de hacerlo, y para mí es la más fácil, obviamente. ¿Vale? Entonces, estos son los localizadores que me saca la máquina. Siempre tengo que buscar este axial, este coronal y este sagital. Voy a hacer un falso 2 cámaras. Como no tengo bien cogida la orientación del corazón, pero bueno, aquí puedo intuir en un sagital, puedo intuir el ventrículo izquierdo, bueno, pues más o menos voy a hacer un falso 2 cámaras, ¿cómo? Pasando por la mitad aproximadamente de la válvula y hacia la punta del corazón. Si yo programo así, me aparece esto. Un ventrículo izquierdo perfectamente, pero la aurícula la veo bastante mal. ¿Por qué? Porque el plano no es bueno. Bueno, pero esto me va a servir. Bien, una vez de que he conseguido un falso 2 cámaras, mi siguiente paso es conseguir un falso 4 cámaras. Para ello cojo el 2 cámaras que acabo de adquirir y lo voy a partir por la mitad. Mirad, aquí esto sería más o menos la válvula, pues voy a partir por la mitad la válvula y me voy hacia la punta. ¿Y qué me va a salir? Pues me va a salir esto. Hay veces que tengo suerte, puede ocurrir que tengáis suerte y aquí consigáis un 4 cámaras real. Hay veces que no. En este caso es un 4 cámaras bastante aceptable, pero bueno, es mejorable, por supuesto. ¿Vale? Entonces, ya tengo mi 4 cámaras, mi falso 4 cámaras, y entonces puedo pasar al siguiente plano.
El eje corto. ¿Cómo consigo el eje corto? Bien, pues el eje corto lo que voy a hacer es coger mi falso 2 cámaras y mi falso 4 cámaras. ¿Vale? Voy a coger y lo voy a cortar como si fuera un axial del cráneo, perdonadme, un axial del corazón. ¿Veis? Así como si fuera por la mitad más o menos y por la mitad. Bien. El eje corto es la secuencia que más cortes lleva. ¿Por qué? Porque hay que coger desde el plano valvular hasta la punta. Es importantísimo cortar 2 cortes por fuera de la anatomía. En toda la experiencia que tengo como técnico de radiodiagnóstico, os puedo decir que nunca entendí por qué había que cortar fuera de la anatomía. Bien, llevo 6 años y medio como técnico de aplicaciones y ahora también doy aplicaciones a los médicos de cómo con software pueden calcular las diferentes patologías que puede tener un corazón. Bien, es necesario cortar desde la válvula y 2 cortes por fuera del corazón para que los software de las máquinas puedan hacer un cálculo correctamente. Si no cortamos, nos quedamos cortos, tendremos que repetir todo el eje corto otra vez. Y os puedo garantizar que es una auténtica tortura. Es preferible cortar por defecto, por exceso que por defecto. Bien, una vez de que he programado así, bien, pues ya tengo aquí mi eje corto, ¿vale? Y lo voy a tener desde el plano valvular hasta la punta. Acordaros, 2 cortes por fuera de la punta. Bien, una vez de que ya tengo mi eje corto, voy a conseguir un 4 cámaras verdadero. Y para conseguir un 4 cámaras verdadero, cojo mi falso 2 cámaras, mi eje corto y me va a salir mi verdadero 4 cámaras. ¿Por qué el primero que he hecho era falso? Porque solamente lo hice con un plano. En cambio este lo he logrado con 2 planos. Este está más corregido, es más real que el otro que solamente lo pude hacer con un solo plano. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo mi 4 cámaras. Pues ahora tengo que hacer mi 2 cámaras, o eje largo también llamado. Bien, eje 2 cámaras, por supuesto, del ventrículo y de la aurícula izquierda, del lado izquierdo del corazón. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, pues veo aquí mi válvula, parto por la mitad la válvula y me voy hacia la punta del corazón. ¿Vale? Esto se llama septum, que es la pared que separa los 2 ventrículos. Hay gente que lo dirige a la punta y hay radiólogos y cardiólogos que lo que hacen es paralelo al septum. Pues como os diga el médico, que él es el que más sabe. Bien, una vez de que lo tengo ya por aquí y parto por la mitad el ventrículo izquierdo de mi eje corto, pues tengo mi 2 cámaras. Con mi ventrículo izquierdo, mi válvula semiabierta y mi aurícula izquierda. Vale. Vamos a imaginarnos que tiene patología en el ventrículo derecho y entonces tengo que partir también el ventrículo derecho. Bueno, pues el ventrículo derecho, aquí está la válvula, la mitad de la válvula hacia la punta y por aquí. Entonces, aquí tendría el lado izquierdo, el amarillo sería el lado izquierdo y el rojo sería el lado derecho. El ventrículo y la aurícula. Y aquí estaría la válvula. ¿Vale? Y por último, me queda el 3 cámaras. Bien, el 3 cámaras lo hago con mi eje corto verdadero ya, es decir, con este de aquí, con el eje corto, pero en el plano valvular, donde os dije de la seta, ¿os acordáis de la seta? Me tengo que ir casi arriba y donde vea la seta, tengo que partir la seta por la mitad,
y esto por la mitad. Y me sale esta especie de oblicuo que veo mi ventrículo izquierdo, mi aurícula izquierdo, y aquí veo la válvula aórtica. ¿Vale? Y aquí veo un poquito del ventrículo izquierdo, pero derecho, perdón, pero como podéis ver lo veo oblicuo, no lo veo muy bien, ¿vale? Bien, pues aquí tendría. Vale, imaginaros que ahora tengo que hacer, que hay patología en el lado derecho y quiero hacer el tracto de salida del ventrículo derecho. Bien, pues este es uno de los planos más fáciles. ¿Por qué? Porque sale en el localizador, normalmente sale en el localizador, de los primeros localizadores que hicimos al principio de la máquina, en un sagital puro de la máquina, pues normalmente sale, es esto de aquí. Esto es el tracto de salida del ventrículo derecho. Vamos a imaginarnos que tenemos la mala suerte, que bueno, esto os va a salir el 90% de las veces, pero bueno, vamos a imaginarnos que no sale. Bien, pues para programarlo es muy sencillo. Me cojo el coronal del localizador, veo que esto es el ventrículo izquierdo, lo reconozco por esta masa enorme muscular que tengo aquí, y bueno, pues esto sería el ventrículo derecho y la salida. ¿Vale? Y me saldría este mismo plano. ¿Vale? Vamos a hacerlo de forma muy sencilla. Voy a separar los diferentes tipos de estudios que podemos hacer en una cardio-RM y luego el radiólogo o el cardiólogo, dependiendo de cuál es la patología del paciente, pues los va a combinar. Por ejemplo, nos pueden pedir que hagamos una función con una morfología y una viabilidad. Eso sería un protocolo. Otro paciente que viene con otro tipo de patología, pues nos pueden pedir una función, con una perfusión, con unos mappings o unos flujos, etcétera. Bueno, la variabilidad es alta. Entonces, bueno, esto como os lo va a marcar el radiólogo o el cardiólogo, bueno, pues os seguís las pautas que os dicen y en paz. Lo que vamos a hacer ahora es ver qué es una función, qué es una morfología, todos estos, bueno, qué tipos de estudios podemos hacer individualmente para que también veáis un poco en qué consisten las imágenes y las podáis identificar. Vamos a empezar por función. Mira, la función es como si dijéramos, es común a todos los estudios. Es decir, esto lo vais a tener que hacer siempre. La función más lo que sea. Pero esto hay que hacerlo siempre. La función se estudia en todos los planos, es decir, acordaros, si no habéis visto el vídeo 1, tenéis que verlo, porque si no, esto no tiene mucho sentido. Aquí arriba os voy a dejar el enlace. Bien, en todos los planos, 4 cámaras, 2 cámaras, eje corto, 3 cámaras, etcétera, 2 cámaras del ventrículo derecho, bueno, esto lo hemos visto ya en el vídeo anterior, no me voy a enrollar. Luego, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué tipo de imagen vamos a encontrarnos? Bueno, es una imagen en movimiento, como podéis ver. También lo llaman función o cine, porque parece un cine, ¿vale? Y la peculiaridad que tiene es que la sangre se ve de color blanco, ¿vale? Podemos ver aquí las válvulas, bueno, pues... Otra peculiaridad que tiene, que se hace en apnea. Entonces, bueno, pues necesitamos una preparación al paciente, que ya lo veremos en el vídeo 3. Lo estoy haciendo por cachitos para que no sea muy largo cada vídeo. Entonces, bueno, pues que necesitamos sincronización cardíaca, sincronización respiratoria. Bueno, esto lo vamos a ver en el vídeo 3, no me voy a enrollar tampoco. Bien, y un parámetro fundamental de este tipo de secuencias son las fases cardíacas. ¿Por qué las fases cardíacas? Bien, las fases cardíacas son el número de fotos que voy a hacer en un latido cardíaco. Y si uno todas esas fotos, lo que voy a conseguir es el efecto cine. Es lo mismo que cuando éramos pequeños, que dibujábamos en los libros un muñequito y según íbamos pasando las páginas parecía que se movía el muñequito. Bueno, pues esto es lo mismo. Bueno, pues ¿cuántas fases cardíacas tengo? Bueno, esto depende del paciente, ¿vale? Va a depender si el paciente hace bien las apneas, porque cuanto más fases cardíacas, más fotos en la fase cardíaca, más tiempo de apnea, obviamente. Entonces, dependen del ritmo cardíaco del paciente, de si puede hacer las apneas bien o mal. Entonces, todo esto depende. Bien,
como regla característica. Máximo 30 en un paciente perfecto y mínimo 20. Por debajo de 20 es subóptimo. Pero ¿qué ocurre? Imaginaros el típico abuelillo que no aguanta las apneas, que encima tiene una frecuencia cardíaca alta. Bueno, pues oye, es mejor hacer un estudio con 15 fases cardíacas que tener un estudio con 20 o 23 movido, ¿vale? Esto lo vais hablando con el cardiólogo o el radiólogo. Esto lo tienen ellos bastante bien, lo tienen bien claro. Bien, morfología, también llamado como sangre negra. Bien, se estudia en todos los planos, igual que el cine. Incluso en planos puros tipo axial o sagital puro, normalmente en axial se suele hacer. La imagen es estática, es decir, no es un cine. Y bueno, pues vemos la sangre de color negro. La adquisición también es en apnea y no tiene así ningún parámetro distinto o que tengamos que tener en cuenta cuando hagamos este tipo de estudios. Normalmente también son llamados estudios de sangre negra o STIR o triple IR. Bueno, que sepáis que, bueno, que es todo lo mismo, pero vamos, que es una morfología. La perfusión. Bien, la perfusión normalmente se hace en un plano, ¿vale? Que es el eje corto, y se hacen 3 cortes en el eje corto. Bueno, aquí casualmente se me ha puesto, mira, aquí lo vemos, ¿vale? Es un estudio en tiempo real de cómo hemos introducido el contraste, cómo llega al ventrículo derecho, cómo pasa a los pulmones y luego cómo llega otra vez al ventrículo izquierdo, ¿vale? Acordaros, se hace siempre en 3 cortes en el eje corto, siempre, ¿vale? Si tenéis una máquina más moderna, podéis hacerla en 2 planos, ¿vale? Como estoy viendo aquí, que sería 3 cortes en el eje corto y un corte en el 4 cámaras, que es este de aquí, ¿veis? Ahora lo vais a ver, este de aquí. Pero en máquinas modernas. Si tenéis una máquina viejita, pues lo siento, pero no podéis hacerlo. Bien, la imagen es en movimiento, en tiempo real, y bueno, pues vamos a ver, y con gadolinio, por supuesto, porque si no, no veríamos nada, ¿vale? Aquí pongo adquisición, apnea, respiración libre. Bien, ¿por qué os pongo esto? Porque se puede hacer de muchas formas. La secuencia dura 1 minuto. Obviamente, es imposible que el paciente esté 1 minuto sin respirar. Imposible, ¿vale? Entonces, en este caso que os pongo aquí, este cine que yo hice, lo hice en respiración libre, y cuando veo que el ventrículo derecho se me llena de contraste, en ese momento le digo que no respire y que aguante lo que pueda, ¿vale? Mirad, no sé si os fijaréis que hay un momento en el que el corazón está como parado y luego empieza a respirar. Mirad, se para y ahora empezará a respirar otra vez, ¿veis? En el momento que llega el contraste le digo que pare y entonces para que, bueno, pues ese es el periodo que van los radiólogos o cardiólogos con un software, van ellos a hacer unas gráficas y unas cosas, entonces intento que en esa franja de tiempo el corazón esté lo más quieto posible. En muchos sitios directamente lo hacen siempre en respiración libre. ¿Por qué lo hacen en respiración libre y no hacen la apnea? Pues muy sencillo, porque el software que tienen llevan unos correctores de movimiento y entonces son capaces que, aunque el corazón se esté moviendo, el software es capaz de pararlo y entonces saca las gráficas de una forma más estable. Bien, entonces esto depende del software que tenga el radiólogo, entonces lo podréis hacer en apnea o en respiración libre. En apnea, cuando digo apnea, es exclusivamente la parte del minuto que dura la secuencia, la parte de ese minuto en la que el contraste está en el corazón, ¿vale? Y luego, otro parámetro importante, bueno, no es un parámetro tal cual, pero bueno, lo he puesto aquí, es en estrés o en reposo. Estrés significa que le dan una medicación al paciente para que se ponga la frecuencia cardíaca, se le ponga por las nubes y en ese momento le metemos el contraste. Y hay sitios donde no lo hacen con estrés, sino que lo hacen con la frecuencia cardíaca que traiga el paciente. Si el paciente viene con una frecuencia cardíaca de 60 pulsaciones por minuto, pues se lo hacemos con 60.
¿vale? Que sepáis que se puede hacer con medicación o sin medicación, ¿vale? La viabilidad, también llamada realce tardío. Bien, pues se puede hacer en todos los planos y, bueno, es una imagen estática y posgadolinio. Posgadolinio hay mucha variabilidad, os lo tiene que decir el cardiólogo o el radiólogo. Me explico. Hay gente que la empieza a hacer a partir de los 10 minutos después de haber introducido el contraste. Hay gente que a los 6. Hay gente que a los 7. Eso depende de vuestro médico, ¿vale? Entonces, se hace en apnea y tiene un parámetro muy importante, que es el tiempo de inversión del miocardio. ¿Veis que el miocardio está saturado? Igual que saturamos la grasa o el líquido en el flare, o la grasa en el STIR, o la grasa con un fat sat, aquí lo que vamos a saturar es el miocardio. ¿Veis que está totalmente negro? Totalmente negro. ¿Por qué? Porque está saturado. Entonces, diréis, joder, qué complicado es saturar el miocardio. Pues lo es. Cierto que lo es. Se necesita rapidez y se necesita un poco de habilidad. Normalmente, en las máquinas nuevas, esto ha quedado solucionado. ¿Por qué? Porque vienen con secuencias de autoviabilidad, llamadas PSIR. PSIR, todo junto. Vale. Esas secuencias buscan automáticamente el tiempo de inversión y saturan, ¿vale? Que son estas que os estoy mostrando. Estos son PSIRes. Yo aquí no he tenido que poner ningún tiempo de inversión en la máquina. ¿Por qué? Porque me lo ha hecho automáticamente. Bueno, pero imaginemos que estamos en una máquina que no tenemos PSIR, ¿vale? Entonces tendréis una secuencia que, bueno, pues en Siemens se llama Cine Scout o en Philips se llama Loop Locker. Creo que en General, corregirme, creo que se llama MR Echo o Real Time, algo así se llama. Bueno, ¿qué hace esta secuencia? Bueno, pues esta secuencia lo que os va a dar es muchos tiempos de inversión, muchas imágenes con distintos tiempos de inversión, ¿vale? Aquí tendría un tiempo de inversión, lo he puesto borroso para que no se vea. Vale, entonces, bueno, pues veo que aquí lo veo blanco, pues obviamente este no es. Pues tengo que buscar el tiempo de inversión donde vea mi miocardio negro y el tiempo de inversión que me marque, ese se lo pongo en la máquina antes de lanzar la secuencia, ¿vale? Los mapping ahora están de moda, sobre todo el T1 que lleva desde hace poco en el mercado. Bien, los mapping son imágenes muy feas, ¿vale? Normalmente se hacen en eje corto. ¿Por qué se hacen en eje corto? Porque realmente se podría hacer cualquier plano, pero los software que hay para medir los mapping vienen diseñados para el eje corto, con lo cual siempre lo vais a hacer en eje corto, ¿vale? La imagen es estática posgadolinio en T1 y sin gadolinio si lo que queremos hacer es un mapping T2 o un mapping T2 estrella, ¿vale? Características principales que se hacen en apnea. Importantísimo, pero importantísimo, no podemos modificar ningún parámetro de la secuencia, porque en cuanto modifiquemos cualquier parámetro falseamos los resultados. La imagen que os va a salir, aquí he puesto un T1, esto es un T1 mapping, la imagen es horrorosa, es decir, lo que hacemos es un mapa, es una imagen, son muchas imágenes con diferentes T1s o muchas imágenes con diferentes T2s o muchas imágenes con diferentes T2 asterisco, ¿vale? Entonces, ya os digo, la imagen es muy fea, en un primer momento podéis pensar que es que os está saliendo mal, no os está saliendo mal, es horrorosa. Bien, y bueno, realmente la máquina va a crear un mapping, que es esto que vais a ver aquí. ¿Qué vamos a ver en los mapping? ¿Por qué son importantes los mapping? Los mapping es otra imagen igual de horrorosa, como podéis ver, y vemos muchos píxeles. ¿Veis que vemos muchos pixelitos negros? Bien, estos pixelitos negros son puntos no coincidentes. Mirad, en el T1 mapping, que es para ver enfermedades difusas del corazón, bien, entre el T1 nativo se hace previo, el T1 mapping consta de dos partes.
T1 nativo, que se hace previo al contraste, y el enhance o el realzado, que se hace 20 minutos o cuarto de hora después de haber lanzado el contraste. ¿Qué ocurre? Que entre el T1 nativo y el T1 enhance, como podéis entender, han pasado 15 minutos mínimo y 20 minutos máximo. ¿Qué ocurre? Pues que se ha movido el paciente. El corazón no está en su sitio, la apnea no lo ha hecho exactamente igual. Entonces, lo que nos viene a marcar esos puntitos son píxeles que no son coincidentes entre el T1 nativo y el T1 enhance. Esto es muy valioso para el radiólogo, porque si él tiene que poner una ROI, lo va a poner en un sitio donde tenga píxeles coincidentes. Bien, no me voy a enrollar más. Bueno, que sepáis que son imágenes muy feas y que vienen acompañadas de otra imagen que se llama el mapping, ¿vale? Así en los tres. Cada uno de ellos vale para una cosa. Por ejemplo, el T2 asterisco vale para ver hierro cardíaco, el T1, pues, bueno, la verdad es que el T1 tiene muchísimas aplicaciones, pero bueno, en principio, bueno, para ver amiloidosis, bueno, enfermedades difusas del corazón, ¿vale? Y el T2, la verdad es que se utiliza muy poco. Bueno, no me quiero enrollar más. Vamos a las planimetrías. Bien, hay veces que podemos ver que el paciente viene por una patología que la válvula no funciona bien. Aquí vemos la válvula cerrada y aquí vemos una válvula abierta. Bien, puede ser o que no se cierren del todo, que se queden medio abiertas, o que no abran del todo. Vale, entonces, estos estudios realmente es una secuencia cine, como la que hemos hecho en función, exactamente lo mismo, ¿vale? Es en movimiento y en sangre blanca. Y tenemos que utilizar unos planos que se llaman planos valvulares, que ahora los voy a explicar. La adquisición se hace en apnea y un parámetro que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que coger una secuencia cine. Bueno, esto os lo deja, el técnico de aplicaciones lo va a hacer, pero bueno, yo lo que hago es aumentar el grosor de corte para tener sensación de movimiento de la válvula, porque si lo hacéis muy fino, que también os lo pueden pedir muy fino, pero si lo hacéis excesivamente fino, no veis el movimiento de la válvula, ¿vale? Entonces tenemos que ampliar un poquito el grosor de corte para que se vea cómo aumenta, cómo se mueve la válvula, ¿vale? Es un pequeño truquillo. Bien, vamos a los planos valvulares. ¿Cómo se hacen los planos valvulares? Bien, tenemos 4 válvulas en el corazón: aórtica, pulmonar, tricúspide y mitral. Bien, normalmente las planimetrías se hacen en la válvula aórtica y en la válvula pulmonar, aunque voy a explicar cómo se harían también en la tricúspide y mitral. Yo creo que lo he hecho muy pocas veces. Tricúspide y mitral lo he hecho muy contadas en contadas ocasiones, ¿vale? Las principales son estas dos. Bien, válvula aórtica. Bien, para la válvula aórtica tenemos que coger un 3 cámaras, el cine 3 cámaras, y el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Bien, acordaros, y si no, os vuelvo a remitir al vídeo número 1. Normalmente sale en el coronal que hemos hecho de los localizadores coronales que ha hecho la máquina al principio del estudio, y si no, en el vídeo 1 os explico cómo conseguir este plano. Ahora no me voy a enrollar. Bien, el caso que vamos a conseguir bueno, pues mira, aquí os lo he puesto. Si no me sale este plano, hago esto, corto por aquí, hago un plano por aquí y me va a salir este, ¿vale? Normalmente no es necesario. Bien, este es el estudio planimétrico de la válvula aórtica. Veis la válvula en el 3 cámaras y veis la válvula en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Bueno, sobre la válvula. Tenéis que poner el corte sobre la válvula. Y, atención, como os he dicho, con un grosor de corte un poquito alto para que veáis el movimiento. Y este sería el resultado. Válvula cerrada, pero en cine. Esto lo veríamos en cine. Lo que pasa es que, bueno, no tengo ninguna imagen y me he sacado esta de internet, que aquí os pongo de dónde la he conseguido. Válvula pulmonar. Bueno, necesitamos este plano
que normalmente vienen los localizadores cuando hacemos los localizadores iniciales de la máquina, ¿vale? Que aparece el tracto de salida. Esta sería la válvula. Y la podemos hacer la planimetría sobre dos planos. O este axial viendo la Y invertida de las pulmonares, o trazando aquí una especie de coronal del tracto de salida del ventrículo derecho, que nos saldría esta imagen, y veis, aquí tengo la válvula. Bien, en este caso, lo normal es que la gente lo planifique sobre la válvula y aquí sobre la pulmonar. Y con esto os sale. Como podéis ver, es bastante sencillo. Igual, una secuencia cine. Y este es el resultado, ¿vale? Válvula tricúspide y válvula mitral os las he puesto juntas, porque mitral, tricúspide, ¿vale? Entonces necesito el 4 cámaras y necesito el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo, el 2 cámaras del ventrículo izquierdo o el 2 cámaras del ventrículo derecho. Esto en el vídeo número 1 sabéis cómo hay que programarlos. Bien, si lo que quiero hacer es la válvula mitral, pues me pongo en el ventrículo izquierdo y en el 2 cámaras del ventrículo izquierdo y lo hago. ¿Que lo que necesito es la tricúspide? Pues me pongo en el ventrículo derecho y en el 2 cámaras del ventrículo derecho. Y hecho, y ya está. No tiene más complicación. Bien, vamos a hacer estudios de flujo. Bien, los estudios de flujo normalmente se hacen siempre en la válvula aórtica y en la válvula pulmonar. Bueno, esto de aquí se me ha escapado, lo siento. Bien, y yo nunca he hecho un flujo de la válvula tricúspide y la válvula mitral. No sé si alguien lo habrá hecho. Pero bueno, normalmente el que siempre os van a pedir la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Bien, ¿cómo se hace? Pues mira, la válvula aórtica se hace igual que la planimetría, pero en vez de en la propia válvula se hace 1 centímetro por encima de la válvula. ¿Por qué se hace ahí? Bueno, los flujos son unas secuencias phase contrast y lo que hacen es medir la velocidad de la sangre. ¿Qué ocurre? Que la válvula, al abrirse y al cerrarse, provoca unas turbulencias. Y esas turbulencias falsean el resultado, la gráfica resultante. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por encima de la válvula, 1 centímetro por encima de la válvula. Y en la pulmonar, pues lo mismo. Si aquí la tengo, pues la pongo 1 centímetro por encima y aquí mantengo el plano. Bien, y con eso me saldría. La imagen que sale, horrible. También, muy fea. ¿Vale? Aquí tendréis un parámetro que es fundamental en los flujos, que es la velocidad. Normalmente el cardiólogo o el radiólogo, dependiendo qué válvula es, os va a decir qué velocidad de flujo tenéis que poner. Y si aparece un artefacto que se llama aliasing, que son píxeles dentro de la válvula, voy a volver un momentito. Voy un segundito. A ver si soy capaz de... En la imagen, ¿vale? En esta imagen aparecerían como unos puntitos aquí dentro, negros. Pues eso significa que tenéis aliasing, ¿vale? Entonces, bueno, vuelvo otra vez a... Perdonadme porque esto me ha salido. Bien, cuando hacemos un flujo, la imagen es horrible, como os he dicho, ¿vale? Y depende de la velocidad. Bien, pues mirad, lo que realmente sale es una gráfica. Esto es lo que ven los radiólogos o cardiólogos, ¿vale? Esto es lo que les sirve a ellos. Esta imagen la he sacado de un artículo, ¿vale? Aquí os pongo los autores de ese artículo, por si lo queréis leer. Aunque es un estudio de válvulas entre eco y reso, pero bueno, por si lo queréis ver, que aquí lo tenéis. Bien, entonces lo que realmente ellos ven es una gráfica, ¿vale? Entonces no os importe mucho la calidad vamos, que os parezca fea, porque lo que realmente es una gráfica. Y eso es exactamente la preparación del paciente. Aunque os parezca mentira, esto es lo más importante. Si esto no lo hacéis bien, estáis perdidos. Bien, ¿por qué es tan importante? Bien, porque como todos sabemos, para hacer un estudio de cardio-RM
necesitamos la colaboración del paciente, necesitamos que haga bien las apneas, necesitamos tener un sincronismo cardíaco de calidad, porque si no, no podemos hacer el estudio. Bien, entonces os voy a dar una serie de consejos para que, bueno, pues sea esta parte de lo que es la sincronización y que el paciente colabore sea lo más fácil posible. Entonces, súper importante, si el paciente, lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, tumbarlo en la mesa de la resonancia, del resonador, y bueno, pues lo primero que vamos a ver es que si el paciente presenta vello corporal, bueno, pues lo que tenemos que hacer es rasurar bien la zona para que los electrodos hagan buen contacto con la piel. Entonces vamos a limpiar bien la zona, pues de restos de pelo si hemos rasurado, pero imaginaros que el paciente pues viene rasurado ya de su casa. Bien, aún así tenemos que limpiar la zona con alcohol para quitar pequeñas pequeñas células muertas de la piel, grasilla que pueda haber. Si el paciente se ha echado crema, pues limpiar esa crema, ¿vale? También súper importante, vamos a usar electrodos compatibles con resonancia magnética. No he puesto ninguna imagen, pero en YouTube, en Google podéis encontrar imágenes de quemaduras por usar electrodos que no son compatibles con resonancia magnética, ¿vale? Y luego también es muy importante, mirar, aquí os lo pongo en este electrodo que estoy señalando. Bien, a la hora de pegar el electrodo se pega por esta parte que os estoy marcando, ¿vale? Si lo pegáis desde aquí, en la parte interna, veis que lleva una especie de gel para hacer buen contacto con la piel. Si lo pegamos por aquí, presionando por aquí, puede ocurrir que el gel se pegue y cuando se vuelve a despegar un poquito porque tiene forma abovedada, cree una cámara de aire y en esa cámara de aire no pasa la información, no pasa la corriente eléctrica y entonces tendríamos una mala sincronización. Entonces, importantísimo, pegar por esta parte el electrodo y nunca por el lado de dentro. También, otra cosa importante, colocar bien los electrodos. Bien, la colocación de los electrodos depende de la casa comercial, pero también depende del modelo de nuestra máquina. Mirad, aquí he puesto unos ejemplos de una casa comercial y como podemos ver, pues dependiendo de qué modelo de máquina estemos usando, ¿veis? Varían la colocación de los electrodos. Aquí tenemos otra casa comercial que vemos que tenemos aquí 4, en este caso, en la diapo anterior habéis visto, un momentito que la vamos a poner por aquí, en la diapo anterior veis que en esta casa comercial está usando 3 electrodos, pero en esta vemos que esta casa comercial está usando 4 electrodos, ¿vale? Y dependiendo del modelo de la máquina, pues se ponen de una forma o se ponen de otra. Por eso, lo más importante es que llaméis a vuestro especialista en aplicaciones y os diga qué modelo, con vuestra marca de máquina y vuestro modelo, cómo hay que colocar correctamente los electrodos. Luego, tenemos distintos dispositivos. Aquí vemos el dispositivo típico de Philips, aquí vemos el de General Electric y aquí vemos el de Siemens. Bien, como podemos ver, cada uno tiene un dispositivo distinto. Bueno, pues que nos lo tienen que explicar, cómo manejarlo, para que, bueno, tengamos una correcta sincronización. Importantísimo también, vale, una vez que ya no hemos sincronizado, tenemos que saber también cómo colocar nuestra antena. Hay veces que vamos a tener, depende de nuestro modelo, vamos a tener una antena específica para cardio, pero hay máquinas que no tienen antena específica de cardio, utilizan la de abdomen. También se puede hacer y la calidad es también muy buena, ¿eh? Entonces, no nos obcequemos con tener una antena específica de cardio. Yo me he tirado muchísimos años haciendo cardio con la antena de abdomen o de body en distintas casas comerciales y os puedo decir que la calidad es muy buena.
Bien, otra cosa importante, mirad, una vez de que ya hemos rasurado al paciente, le hemos puesto correctamente los electrodos, le hemos puesto los cables correctamente, tenemos que ver cómo es nuestra onda, ¿vale? Nosotros tenemos que intentar ver una onda parecida a esta, ¿vale? Esto significa que nuestro sincronismo es correcto. ¿Qué ocurre? Que en todas las máquinas, cuando tenemos al paciente fuera de la máquina, podemos tener nuestra curva perfecta, pero cuando lo metemos dentro del tubo, en este caso dentro de un 3 teslas, vemos que hay una variación. ¿Vale? Esto es normal. Y muchas máquinas lo que hacen, ahora sobre todo las máquinas nuevas, lo que te hacen es que tienen como una calibración. Es decir, hacen una calibración cuando el paciente está fuera o está dentro para que tengamos la curva lo más perfecta posible para poder hacer una sincronización correcta. ¿Vale? Bien, lo que es importante también comprobar que, bueno, pues obviamente que la señal es buena y que la batería, el estado de la batería, también tenemos una buena batería para poder hacer nuestro estudio. Y luego, importantísimo, por no decir lo más importante, por favor, hay que adiestrar al paciente. El paciente no sabe resonancia magnética. Entonces, por favor, vamos a decirle que vamos a necesitar que nos colabore haciendo apneas, que las apneas van a ir entre 10 y 15 segundos. Vamos a decirle que la prueba va a durar 1 hora, aunque duremos menos, pero vamos a decirle que la duración de la prueba es 1 hora. Si vamos a tener contraste, hay que ponerle la vía antes de iniciar la prueba, ¿vale? Y luego hay secuencias como la secuencia de perfusión cardíaca, que la hemos visto en el vídeo número 2, que necesitan un adiestramiento específico, ¿vale? En el número 2 os dije cómo había que adiestrar al paciente para la secuencia de perfusión cardíaca, no lo voy a repetir. Entonces, bueno, pues hoy el vídeo de hoy es bastante cortito porque, bueno, pues como podéis ver, casi todo lo hemos visto en el vídeo 1 y 2, pero esta parte era súper importante y la he dejado para el final.